Reportes de Canadá en español. Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de información. Me da mucho gusto poderlos recibir el día de hoy. Les saluda a su amigo Irving Selván y nos vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en las últimas horas aquí en Canadá, completamente en español. Les recuerdo, hoy es 21 de marzo, está iniciando la primavera y sin embargo aquí en Quebec cayó un poco de nieve ligera, pero en la mañana sí hubo un poco de nieve, así que ahí nos comparten si en su ciudad también cayó algo de nieve. Nos vamos con la información. En Canadá, los principales partidos políticos ultiman detalles de cara a la convocatoria electoral que se llevará a cabo este domingo. Las campañas van a intensificar sus mensajes, mientras los líderes buscan captar la atención de los votantes en una jornada que promete ser decisiva para el rumbo del país. La maquinaria electoral está en pleno movimiento. El líder conservador Pierre Poilievre visitó el centro de entrenamiento de LIUNA local 527. En una conferencia de prensa de corte claramente electoral, anunció planes para impulsar la capacitación y el empleo en los oficios especializados. Una propuesta que busca captar el apoyo de la clase trabajadora. Poilievre aprovechó el momento para atacar al primer ministro Mark Carney, afirmando que este no tendría la capacidad de enfrentar al presidente estadounidense Donald Trump en negociaciones clave. Voy a desatar la gran promesa canadiense, afirmó, proyectando confianza en su liderazgo. Por su parte, el primer ministro Carney esta mañana se reunió con líderes de la Asamblea de las Primeras Naciones, el Consejo Nacional Métis y la Inuit Tapirit Kanatami, antes de un encuentro esta tarde con premiers y líderes territoriales. El tema central, las tarifas impuestas por China y Estados Unidos a bienes canadienses, un asunto que pone a prueba la habilidad negociadora del gobierno liberal. Carney también propuso una exención del impuesto GST para compradores de vivienda por primera vez, una medida que busca aliviar la crisis de asequibilidad. Sin embargo, Poilievre lo acusó de plagiar sus ideas diciendo: estará copiando mi anuncio en los próximos días. La tensión entre ambos líderes marca el tono de esta contienda. Mientras tanto, el NDP no se quedó atrás en las críticas. En un comunicado emitido hoy, lamentaron lo que llaman el pobre historial de Carney en el respeto a los derechos indígenas durante su tiempo en Brookfield Asset Management, intentando posicionarse como una alternativa progresista en esta carrera. Y desde el sur de la frontera, el presidente Donald Trump también entró en la conversación. En un comentario reciente, llamó a Canadá un negociador desagradable, avivando las especulaciones sobre cómo influirá la relación con Estados Unidos en esta elección. Trump también sugirió que Canadá debería ser el estado 51, argumentando que sus ciudadanos pagarían menos impuestos y que la línea fronteriza es un límite artificial. Sobre las elecciones federales canadienses, expresó que le es indiferente quién gane, aunque dijo que prefiere tratar con el liberal Mark Carney sobre el conservador Pierre Poilievre, a quien no considera aliado. Nos vamos a lo que está ocurriendo en la política interna, ahora con la premier Danielle Smith, quien ha emitido un ultimátum al primer ministro de Canadá, Mark Carney, exigiendo cambios inmediatos en la política petrolera. Smith advierte que, de no haber ajustes, el país podría enfrentar una crisis de unidad nacional con graves consecuencias económicas y sociales. En Edmonton, la premier de Alberta, Danielle Smith, se reunió con el primer ministro Mark Carney el jueves 20 de marzo. Smith describió la reunión como franca, presentando demandas clave a Carney. Solicitó la eliminación de restricciones en los oleoductos y el fin de la propuesta federal de límite a las emisiones de gases de efecto invernadero, argumentando que paralizaría el sector de petróleo y gas de Alberta. Smith advirtió sobre una crisis de unidad nacional sin precedentes si estas demandas no se cumplen dentro de los primeros 6 meses de Carney en el cargo. La reunión, iniciada por Carney, sigue a años de tensión entre Alberta y el gobierno federal liberal. Smith acusó al gobierno de infringir la jurisdicción provincial sobre los recursos naturales. Carney, sin embargo,
confirmó la continuación del límite de emisiones y enfatizó la necesidad de energía sin contaminación. También se comprometió a impulsar proyectos de oleoductos para fortalecer el sector petrolero canadiense y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Además de la discusión principal, Smith culpó al gobierno federal por el devastador incendio de Jasper en julio pasado y exigió medidas preventivas para Banff. Carney respondió anunciando $187 millones para la reconstrucción de Jasper, lo que marca la mayor inversión desde el desastre. Mientras tanto, el líder del NDP de Alberta, Naheed Nenshi, calificó las amenazas de Smith como infantiles y sugirió un referéndum sobre la separación de Alberta si continúa presionando por una crisis de unidad. Esta tensa reunión destaca los desafíos continuos en la relación entre Alberta y el gobierno federal, mientras ambos líderes navegan por el complejo panorama de la política energética y los derechos provinciales. Continuamos con más información. Ahora nos vamos a lo que ocurre con Tesla. Y es que grupos radicales han vandalizado instalaciones de Tesla en varias ciudades canadienses. Las acciones, según los responsables, son una respuesta al rechazo hacia las posturas de Elon Musk, generando preocupación por la seguridad y el impacto en la industria tecnológica en el país. En un impactante acto capturado en video, 2 jóvenes activistas ambientales pintaron con aerosol un concesionario de Tesla en Montreal. El grupo Última Generación Canadá se atribuyó la responsabilidad, declarando que se trataba de una protesta contra Elon Musk, a quien acusan de desmantelar la democracia estadounidense y las protecciones ambientales en su rol en la administración Trump. Este incidente es parte de una ola de ataques contra Tesla en las últimas semanas. En Hamilton, Ontario, más de 80 vehículos fueron dañados con neumáticos cortados y rayones. Mientras tanto, en Las Vegas, un centro de servicio fue atacado con disparos y bombas incendiarias, lo que provocó una investigación del FBI sobre posible terrorismo doméstico. En Vancouver, el Salón Internacional del Automóvil excluyó a Tesla de su evento esta semana, citando preocupaciones de seguridad para los asistentes. Musk, visiblemente afectado, calificó estos actos como violencia y odio sin sentido, defendiendo a Tesla como una empresa pacífica que no ha causado ningún daño. Sin embargo, su liderazgo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha recortado empleos federales y programas ambientales, ha intensificado las críticas. El impacto económico es significativo. Las acciones de Tesla han caído más del 40% desde enero, y los analistas advierten que esto podría señalar el comienzo de una protesta más amplia contra la administración Trump. La situación sigue tensa, con protestas en los concesionarios de Tesla en Ottawa, un contrato de Starlink cancelado en Ontario, y una petición para revocar la ciudadanía canadiense de Musk ganando fuerza. El futuro de Tesla y su papel en estas crecientes tensiones es incierto. Y ahora con esta noticia que ha impactado y sobre todo llama la atención porque las víctimas son menores. Autoridades canadienses investigan al grupo conocido como 764, señalado por operar un culto satánico en línea que tendría como blanco a niños y adolescentes. Las investigaciones apuntan a una red que utiliza plataformas digitales para perpetrar ataques psicológicos y físicos. Trinity, una joven cuya identidad se mantiene en reserva por su seguridad, denunció en julio de 2021 ante la Real Policía Montada de Canadá, en Red Deer, Alberta, haber sido víctima de un culto en línea conocido como 764. Según su relato, este grupo la forzó a grabarse cortándose el cuerpo, compartir imágenes explícitas y la alentó a intentar suicidarse durante un colapso mental. Aunque su caso no fue tomado con seriedad al principio, un detective de Carolina del Norte lo retomó años después, destapando una red global que ahora la Real Policía Montada de Canadá considera una amenaza terrorista. El grupo 764 opera en plataformas populares como Discord y Telegram, atrayendo a menores vulnerables a chats privados donde los coercionan para autolesionarse, dañar a sus mascotas o incluso quitarse la vida.
En Canadá, el primer caso confirmado surgió en 2023 con la detención de un adolescente de 14 años en Lethbridge, Alberta. Las autoridades creen que hay víctimas y miembros en cada provincia. La red ha sido vinculada a crímenes fuera de línea, incluyendo un tiroteo escolar en Nashville y un asesinato en Rumania. Información reciente de CBC indica que 764 es una rama del Orden de las Nueve Angias, un movimiento satánico y neonazi que busca desestabilizar la sociedad mediante actos extremos. En respuesta, la Real Policía Montada de Canadá emitió una alerta pública en el verano de 2024, 3 años después de la denuncia de Trinity. El FBI también colabora con la familia, pero aún no hay responsables por su abuso. Expertos en Edmonton trabajan con menores involucrados, destacando que muchos agresores fueron víctimas previamente y que la intervención temprana es clave para frenar esta escalada de violencia. Ahora vámonos con la información que ha surgido con respecto al avión que se estrelló en el aeropuerto de Toronto. Un nuevo reporte revela que la alerta de descenso rápido se activó momentos antes de que el vuelo Delta colisionara en el aeropuerto de Toronto. El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad aérea mientras las autoridades analizan las causas del origen del choque. El 17 de febrero, la tranquilidad del aeropuerto Pearson de Toronto fue destrozada. El vuelo 4819 de Delta Airlines, operado por Endeavour Air, llegaba de Minneapolis cuando ocurrió la tragedia. La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá publicó un informe preliminar este jueves, revelando detalles alarmantes sobre el accidente. Tan solo 2.6 segundos antes del impacto, el sistema de alerta de proximidad al suelo de la aeronave alertó a la tripulación con una advertencia de alta velocidad de descenso. En ese momento, el avión descendía a más de 1.100 pies por minuto, casi el doble del límite de 600 pies por minuto para un aterrizaje forzoso. Al tocar la pista, el tren de aterrizaje derecho se fracturó y colapsó. Esto provocó que el ala derecha se desprendiera, liberando combustible que se incendió. El avión se volcó, deslizándose invertido hasta que finalmente se detuvo, con la cola y parte del estabilizador arrancados. Milagrosamente, los 76 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación sobrevivieron. Sin embargo, 21 resultaron heridos, algunos cayendo al techo después de que sus cinturones de seguridad se desabrocharan. Los pilotos, atrapados por una puerta de la cabina atascada, lograron escapar por una escotilla de emergencia. Aunque había fuertes vientos y nieve, los expertos señalan que estas condiciones no son inusuales para pilotos entrenados. La investigación continúa, centrándose en la técnica de aterrizaje y el entrenamiento de la tripulación. Ahora al ámbito migratorio. En Montreal, la policía desmanteló una red de tráfico humano que operaba con pasaportes falsos canadienses. La operación dejó múltiples detenidos y expuso una sofisticada estructura criminal que explotaba a migrantes vulnerables. En 2024, la Real Policía Montada de Canadá ha desmantelado una red de tráfico de personas en Montreal. Esta operación, llamada Proyecto Octopus, reveló una red acusada de amenazar la seguridad nacional. Según CBC News, la red, liderada por Desingarasan Racia, ha estado activa desde 2022, operando a lo largo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, particularmente en Cornwall, Ontario y Akwesasne. Los investigadores descubrieron mucha evidencia en los teléfonos celulares confiscados. Videos, fotos y mensajes de WhatsApp revelaron una red internacional de falsificación de documentos. La sofisticación era asombrosa, con pasaportes y visas falsificadas que imitaban características de seguridad avanzadas, incluyendo chips electrónicos y reacciones UV. También se incautaron más de $380,000 canadienses en efectivo, junto con pruebas de informantes en embajadas que facilitaban visas a cambio de sobornos. Trágicamente, este caso se relaciona con la muerte de 9 personas en marzo de 2023, que perecieron al intentar cruzar el río San Lorenzo hacia los Estados Unidos. Racia, arrestado en mayo de 2024, ahora enfrenta cargos de tráfico de personas, aunque los cargos por falsificación de documentos aún están pendientes. La investigación,
apoyada por las agencias fronterizas de Canadá y Estados Unidos, ha expuesto una red transnacional que plantea un serio desafío a los sistemas de seguridad actuales. 8 personas fueron arrestadas ayer mismo en Montreal y Brampton, Ontario. Las redadas en 3 residencias, incluyendo una supuesta casa de seguridad en Montreal, resultaron en múltiples cargos de tráfico de personas y posibles deportaciones. Esta red incluso anunciaba sus servicios en redes sociales como Instagram y WhatsApp. Este desmantelamiento es un paso importante en la lucha contra el tráfico de personas y la protección de la seguridad nacional. Manténganse atentos a las próximas actualizaciones sobre esta historia. Sobre la inmigración, seguimos hablando. La ONU ha alertado que en el 2024 se marcó un récord trágico de casi 9.000 fallecidos en las rutas migratorias a nivel global. El organismo urge a los gobiernos a tomar medidas para proteger a las personas en movilidad y evitar más pérdidas humanas. Casi 9.000 personas murieron en las rutas migratorias en el mundo en 2024. Según anunció el viernes la ONU, se trata de un número récord, a la vez que subrayó que el balance real sea probablemente mucho mayor, debido a que los numerosos fallecimientos no fueron registrados. El año 2024 es el más mortífero registrado hasta ahora en la mayoría de regiones del mundo, incluida Asia, con cerca de 2.800 muertes registradas, África con más de 2.200 y Europa con 233. La organización señaló que los datos finales para América no están aún disponibles, pero las cifras actuales arrojan al menos 1.200 decesos. Dentro de esos datos se incluyen cifras récord de 341 muertes en el Caribe y 174 en la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. Desde la ONU se señala que se desconoce la identidad y el origen de la mayoría de los migrantes muertos o desaparecidos. Continuamos con el tema del cambio climático. Y un informe también de la ONU confirma que todas las regiones glaciares del planeta sufrieron una pérdida de masa durante el 2024. Los expertos advierten que el cambio climático acelera este fenómeno, amenazando el equilibrio ambiental y los recursos hídricos. Todas las regiones glaciares del mundo registraron una pérdida de masa en 2024 por tercer año consecutivo. Más de 275.000 glaciares de todo el mundo cubren alrededor de 700.000 kilómetros cuadrados, sin incluir los casquetes de hielo de Groenlandia y la Antártida. Sin embargo, estas formaciones están disminuyendo rápidamente debido al cambio climático. Al ritmo actual, muchos glaciares del oeste de Canadá y Estados Unidos, Escandinavia, Europa Central, el Cáucaso, Nueva Zelanda y los trópicos no sobrevivirán al siglo XXI, según la Organización Meteorológica Mundial. Este deterioro amenaza el suministro de agua de cientos de millones de personas. La secretaria general de la agencia indicó el viernes que preservar los glaciares es una cuestión de supervivencia, no solo una necesidad medioambiental, económica y social. Para la ONU, la única respuesta posible es combatir el calentamiento global, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Con motivo del primer Día Mundial de los Glaciares, el Servicio Mundial de Vigilancia de Glaciares, con sede en Suiza, designó como glaciar del año el estadounidense South Cascade. Situado en el estado de Washington, en el noroeste del país, es uno de los más vigilados del mundo desde 1952. Terminamos con un tema que también llama la atención a nivel global. Las islas de basura en el océano continúan creciendo. Estas vastas acumulaciones de desechos plásticos flotantes representan un peligro para la vida marina y un desafío urgente para la sostenibilidad global, según denuncian organizaciones ambientales. En el vasto azul que cubre nuestro planeta, 5 colosales acumulaciones de desechos plásticos flotan silenciosamente. Estas islas de basura se han formado en los giros oceánicos, donde las corrientes marinas convergen y atrapan residuos flotantes. Las alarmantes islas de basura en el mundo.
Las 5 manchas de basura flotan en giros oceánicos, la mayor en el Pacífico Norte, entre Hawái y California, seguidas por acumulaciones en el Atlántico Norte, Índico, Pacífico Sur y Atlántico Sur, atrapando millones de desechos plásticos y amenazando los ecosistemas marinos. La más impactante de estas es la Gran Mancha de Basura del Pacífico, también conocida como el Séptimo Continente, descubierta en 1997 por el oceanógrafo Charles Moore. En la semana que me tomó cruzar la parte alta subtropical, no importaba a qué hora del día mirara. Los desechos de plástico flotaban por todas partes. Botellas, tapas de botellas, envolturas, fragmentos. La contaminación plástica en el océano es visible y rastreable. Esta acumulación abarca un área estimada de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 3 veces el tamaño de Francia y casi el doble de México. Se estima que contiene alrededor de 1.8 billones de piezas de plástico, con un peso total de 80.000 toneladas métricas. Los investigadores creen que alrededor del 20% del volumen total de basura son escombro del tsunami de Japón en 2011. Estas islas no son masas sólidas, sino concentraciones de microplásticos y desechos más grandes que flotan en la columna de agua superior. Aunque el 15% de estos plásticos permanece en la superficie, el 85% restante se encuentra sumergido, llegando a profundidades de hasta 11.000 metros o atrapado en el hielo del Ártico. Los desechos plásticos provenientes de fuentes terrestres y marítimas son arrastrados por ríos y vientos hacia el mar, donde las corrientes los concentran en estas zonas de convergencia. Se estima que entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos anualmente. Los principales responsables de esta crisis son tanto individuos como industrias. El uso desmedido de plásticos de un solo uso, la falta de sistemas efectivos de gestión de residuos y prácticas industriales negligentes contribuyen significativamente a la contaminación marina. El impacto en la vida marina es devastador. Aves marinas, tortugas y mamíferos marinos confunden los plásticos con alimento, lo que lleva a obstrucciones intestinales y a menudo a la muerte. Se ha documentado que el 70% de las tortugas en el Mediterráneo está afectado por plásticos y redes de pesca abandonadas. La magnitud del problema es tal que, de no tomarse medidas drásticas, se estima que para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. La mayor parte del montón de basura se compone de objetos grandes, mientras que solo el 8% de la masa corresponde a microplásticos o piezas de un tamaño menor a 5 milímetros. Frente a esta realidad, organizaciones buscan mitigar el problema recolectando residuos del mar para reciclarlos. Pero frente a la magnitud del problema es una labor casi imposible, porque el ritmo de producción de basura es masivo, lo que pone en riesgo la vida en el planeta. ¿Y tú, cuánto plástico desechaste hoy? Así llegamos al final del programa, agradecidos por supuesto siempre de su preferencia, de su apoyo a este canal independiente de información a través del internet, a través de las diferentes redes sociales. Les agradecemos, nos vemos en la próxima edición, el próximo lunes. Tengan un excelente fin de semana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.